Trajano Potentini dándole la más cordial bienvenida para pues compartir con ustedes lo que es nuestra posición con relación a lo que ha sido pues el atropello de que recientemente pues fuera objeto tanto la prensa nacional como el defensor del pueblo cuando este último intentara ir a inspeccionar el canódromo donde están pues la gente de la DGC, anteriores AME, Autoridad Metropolitana del Transporte, que como comúnmente pues se conoce. Yo lamento de verdad que no tengamos como sociedad, como país, y más lamentable aún, una parte estatal, una parte gubernamental, como lo son los cuerpos armados, de qué es el defensor del pueblo, qué supone el defensor del pueblo. Como que no hemos asimilado, no entendemos en la República Dominicana cuál es la naturaleza, cuál es la legitimidad de este funcionario, cuál es el encargo de este funcionario. Y por eso, pues bueno, tal vez en el orden democrático darle algún poquitito de contexto. Una figura constitucional, un órgano constitucional, un ombudsman, como también se le conoce en otros países, y que es parte de ese sentido de la democracia, de ese empoderamiento, de esa representación, de esa encarnación de la protección de los derechos humanos y fundamentales de los dominicanos. Es un órgano que ha estado, si se quiere, petrificado, guardado. La ley pues 9101, en la que en alguna forma pues lo instituye, se le fue, por eso digo, se le fue dando certidumbre ya con el tema constitucional, porque la trascendencia de esa figura pues lo demandaba, lo reclamaba, y máxime en el marco pues de la nueva constitución o de la constitución 2010 del Estado Social y Democrático de Derecho, con esa cantidad de prestaciones en beneficio de la ciudadanía, pero que requieren, necesitan garantía, y un órgano garante lo es el defensor del pueblo. Por eso esta entidad, esta institución se le dota con todas estas garras, estas posibilidades de inspeccionar sin tener que informarle previamente a nadie, aun cuando se quiere tergiversar de que se debió informar, de que hay algunos aspectos en que el mismo está impedido. Bueno, hay algunos aspectos que dice la misma ley, no que esté impedido, sino que tendrá que hacerlo o que no tendría que hacerlo si está pues en un proceso propio de algún aspecto de la ley. Nunca una inspección que es un procedimiento y que no entra dentro de ese escenario que se ha querido proyectar para atenuar las grandes capacidades y facultades que en aras de proteger los derechos fundamentales tiene este órgano, defensor del pueblo. Algunos creían que eso pues no existía, porque lamentablemente fue puesto en manos de la pasada defensora del pueblo, que pues lo que estaba era en una labor, si se quiere, de corte humanitario, doña Zoila, una persona muy buena, con muchas condiciones, pero que ya el paso de los años y qué sé yo, y su mentalidad de la vieja guardia, pues no le permitió hacer esa labor ni darle la dimensión que tiene el defensor del pueblo. No creíamos tampoco que el actual defensor del pueblo iba a exhibir la conciencia que hasta ahora está exhibiendo de cuál es el compromiso social, de cuál es esta situación, porque lo conocíamos desde la labor de Tribunal Constitucional como director administrativo, el tema de finanzas y eso, algo que es importante, porque es todo lo que le trajo pues una experiencia gerencial que de cara también a estudios especializados que hemos advertido que tiene en el área de ciencias jurídicas, en el área de los derechos fundamentales, al más alto nivel, pues está exhibiendo y está convenciéndonos de que tiene la legitimidad y de que necesita el apoyo. Y digo la legitimidad porque él mismo se ha encargado con su accionar, con temas como este de DGC, de estar al lado del pueblo y por qué no redimensionando lo que es esa labor. Amén también de que se ha rodeado de personas con muchas condiciones, como uno de los que fue objeto también de Harold Modesto, un joven, a mi juicio, brillante, un joven con muchas condiciones, mucha preparación, de lo que fue objeto también de algunas trompadas y también arrempujado por parte de manera brusca, por parte pues allí de la gente de los AME o de los DGC, algo que nosotros condenamos porque
reitero, estas personas, este defensor del pueblo, está cobrando, está logrando la legitimidad con su accionar. Un tema que cualquiera hubiese, o una institución que cualquiera se hubiese preferido hasta que la cerraran, de cara a lo que fue su desempeño con la anterior, bueno, que hizo un trabajo que tú pudieras, pero nunca a la altura de lo que significa y de lo que está tratando de hacer este hombre. Por eso nosotros condenamos ese atropello, decimos que como Fundación Justicia y Transparencia cuenta con todo nuestro respaldo porque está tratando de hacer el trabajo para el que ha sido designado, nombrado por el Congreso Nacional por un periodo, señores, de unos 6 años, un órgano constitucional independiente y para estas funciones que en modo alguno pueden ser diezmadas, pueden ser atropelladas como lo ha hecho pues esta autoridad metropolitana de transporte o esta DGC, que lo que habrá que pensar no darle 3 palmaditas que quitaron, que destituyeron para darle tranquilidad a la población. No ese es el tema. No ese es el tema. Esto hay ahora mismo que evaluarlo como tiene que evaluarse el accionar de la AME, porque esto es lo que nos lleva a la vergüenza de que tengan que servir informes de derechos humanos, como el caso del Departamento de Estado todos los años de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de las estadísticas y de todo lo que se verifica y de todos los insumos que sacan de sociedad civil, de que la embajada en el país tenga que venir a hacer este planteamiento de que hay una grave brutalidad policial, no solamente el tema de corrupción, que sabemos es un tema ya hasta cultural, sino esa constante, ese seguimiento, esa violación, esos asesinatos, bueno, todo lo que se verifica y que se da desde los cuerpos armados, con la policía como epicentro, y por qué no esta gente de la DGC, que son una extensión de ese brazo, de esa cultura que ha encarnado la Policía Nacional de violación a los derechos humanos. Entonces eso tendrá que aparecer retratado, no en el informe del 2021, en el que viene del 2022, pero esto que ha pasado con el defensor del pueblo tiene que darnos vergüenza y tenemos que levantarnos como un solo hombre para que esta entidad que está tratando de salir de ese letargo, que teníamos definitivamente nuestra duda, no creíamos, pero vemos que sí, que está haciendo un trabajo importante y que merece nuestro apoyo y nuestro respaldo, esto sea pues el punto de partida para intervenir. Si el que está ahí en la DGC no tiene las condiciones, no tiene el control, sino que a lo que ha venido a acomodarse a todo lo que tradicionalmente se ha venido dando, bueno, que renuncie, que se aparte de eso, o que se autotraslade el mismo y lo lleven a otro escenario, porque eso no se puede permitir, lo que ha pasado. Eso denota pues ese atraso y esa vergüenza internacional que se retrata en el informe de los Estados Unidos. Así que nuestra solidaridad con el defensor del pueblo, nuestro respaldo, nuestro apoyo a lo que ha sido de igual forma extensivo también a los medios de comunicación, a la prensa, que hace una labor pues tan patriótica, una labor en aras de ser ese necesario equilibrio de cualquier democracia, que es precisamente desvelar, informar como medio de comunicación, que también fue objeto de este atropello. Ahí vi pues a los amigos camarógrafos con corpus a la cabeza, pues también demandando a nivel de los tribunales el que se respeten pues los reporteros gráficos y todo el que fue objeto de esta avalancha atropello, que no es, ahí es donde diríamos nosotros pues llega a su más alto nivel, a su más alto desparpajo, porque esto se da con los ciudadanos de a pie en el día a día, en ese cementerio que ellos han instituido de violación, ese monumento a la violación de los derechos humanos y fundamentales de las personas, con el llamado canódromo, porque los AME no pueden estar incautando, ni mucho menos retener en esa medida. Lo que pasa es que viven, pese a que ha dicho el Tribunal Constitucional de forma reiterada, que ha hecho los planteamientos y los parámetros, viven prostituyendo la ley. Y dicen, sí, nosotros bajo condiciones excepcionales podemos retener. Bueno, usted puede retener si en un vehículo que usted ha paralizado, no usted, hasta cualquier ciudadano, usted encuentra que va una persona pidiendo auxilio porque esté en un delito flagrante, que te encuentran ahí mismo, porque en un baúl esté sangrando, porque en un muerto que tengan en el baúl, porque hayan atropellado a una persona y estén los rasgos de la sangre y demás. O sea, hay circunstancias particulares que sí le garantizan o le auguran a usted la facultad, a usted y a cualquier autoridad, de retener un vehículo, pero no lo que están haciendo, que es incautando por infracciones de tránsito, de simple policía, contravenciones,
que lo que le corresponde a usted es hacer lo propio. Por eso la reforma, que parecería que se ha quedado en nada, debe ser extendida a este proceso que nosotros conocemos y que está hoy por hoy pues sirviéndonos de vergüenza en el orden internacional. Un defensor del pueblo vejado, atropellado por tratar de cumplir con sus funciones, no permitirle, no, eso tiene pocos precedentes y no podemos dejar que eso se siga esparciendo, se siga dando en la República Dominicana. Hasta ahí pues nuestra reflexión en ese respaldo, en esa condena que nosotros hacemos de lo que ha sido pues ese vejamen, ese maltrato a la institucionalidad, a la esencia de la propia democracia, al impedirle la inspección al defensor del pueblo del tema de la DGC. Trajano Potentini con ustedes, hasta una próxima oportunidad.